Tocaba el bajo con poder atronador, nunca con ansias de destacar. Cliff Williams, pilar silencioso, permitió que su instrumento hablara. Hasta ahora, tras décadas de silencio, sus palabras impactaron fuerte. Angus estaba ocultando algo que nadie vio venir. No era por riffs, ni regalías, ni por la misteriosa salida de Brian Johnson. Era algo personal, más profundo que cualquier rumor de camerino. Porque en el centro de la revelación de Cliff Williams había un romance secreto que Angus Young ocultó durante años. Uno que casi destruyó a la banda. Al final, entenderás por qué Cliff lo dijo. Si eso salía a la luz, en los 80 no habríamos sobrevivido. Antes de la traición, el silencio y los secretos. Cliff Williams era solo un chico de Londres que se unió a la banda más ruidosa del mundo. En 1977, tras la expulsión de Mark Evans por tensiones con Angus y Malcolm, Cliff entró al fuego. En ese momento, DC era puro caos sobre ruedas. Bon Scott bebía la vida, Angus destrozaba escenarios cada noche y Malcolm, el general de mirada fría, tomaba todas las decisiones tras bambalinas. Cliff fue incorporado como el confiable, el tipo que mantendría la base sólida mientras la banda perdía la cabeza de gira. Y durante años, eso fue lo que hizo. A través de los picos de Highway to Hell, la tragedia de la muerte de Bon Scott y el regreso con Back in Black, Cliff se mantuvo silencio y firme, sin escándalos ni peleas. Era el fantasma que mantenía en pie al monstruo. En 1981, todo empeoró para AC/DC con su mayor gira hasta entonces. Estadios, pirotecnia, chicas, toros, drogas y estrés. Malcolm se estaba quebrando bajo la presión. Brian Johnson todavía se sentía como el chico nuevo y Angus pasaba más tiempo solo. Entonces apareció ella, asistente australiana Lorraine, inteligente, rubia y cercana al círculo de la banda. Según miembros del equipo entrevistados para AC/DC Maximum Rock and Roll, Angus se interesó de inmediato, pero no era solo un coqueteo, ella era diferente. Un roadie dijo, ella tenía su atención como nadie que haya visto. ¿Angus estaba encaprichado o era algo más? Esa es la pregunta con la que Cliff luchó durante décadas, porque Lorraine no se quedaba entre bastidores, volaba con la banda, se hospedaba en los mismos hoteles, asistía a pruebas de sonido, mientras fans gritaban cada noche, Lorraine tenía su atención. Supuestamente, técnicos y guardias la vieron sola con él varias veces tras los conciertos. Cliff no dijo nada inicialmente, Malcolm tampoco, la tensión iba en aumento. Se sentía en los ensayos, susurros, llegadas tarde, señales perdidas. Algo pasaba, no era solo la música. La pelea fue fuera del escenario. Según fuentes entrevistadas para el libro de Jesse Fink, The Youngs, The Brothers Who Built AC/DC, Malcolm confrontó a Angus a principios del 82. No era solo Lorraine. Era la distracción, el secretismo y las posibles consecuencias. AC/DC apenas había sobrevivido a la muerte de Bon Scott. Lo último que necesitaban era otro escándalo, especialmente uno que implicara traición. Lo que la mayoría no sabía era que Angus ya estaba involucrado con otra mujer, una pareja antes de la fama en Sydney. Si este romance salía a la luz, las repercusiones no serían solo personales. Podrían haber destrozado la imagen de AC/DC, pero Angus lo negó. Solo somos amigos, supuestamente le dijo a Malcolm. Cliff no estaba tan seguro. Había visto cómo Angus la miraba. Susurros nocturnos, salidas separadas. Algo no cuadraba. Aún así, mantuvieron todo en secreto. La gira siguió y Lorraine desapareció de la escena. Sin anuncio ni despedida. Simplemente se fue. Lo que siguió te sorprenderá. En 1992, 10 años después, Lorraine reapareció. No en persona, sino en un documento legal. Un acuerdo privado por violar un NDA de un ex empleado, según Rolling Stone en 2004, sobre finanzas y disputas. Aunque los detalles se mantuvieron sellados, rumores en AC/DC sugerían que Lorraine había considerado hacer públicos cartas, grabaciones y pruebas de una relación con Angus Young. El momento, brutal. AC/DC acababa de lanzar The Razor's Edge, su mayor álbum en años. Thunderstruck dominaba MTV. Un escándalo entonces podría haberlo destruido todo. Fue cuando Cliff Williams intervino. Según una biografía de 2010 de Phil Sutcliffe, Cliff contactó a Lorraine y negoció una salida silenciosa, sin titulares ni entrevistas, solo silencio. A cambio, supuestamente recibió un pago privado considerable, aunque AC/DC nunca ha confirmado la transacción. Cliff nunca habló públicamente del tema, hasta ahora. En una rara entrevista tras bastidores de 2022, nunca emitida pero transcrita por Lisa Masterson para Classic Rock Confidential, y Tom Cliff dijo, eso casi nos destruye y nadie lo supo, ni siquiera los fans. Pero Angus, él no era inocente, lo ocultó, todos ayudamos a ocultarlo.
¿Por qué hablar ahora? Esa es la pregunta que preocupa a muchos. Algunos dicen que la jubilación de Cliff en 2016 lo alejó de la política interna. Otros creen que fue por la muerte de Malcolm Young en 2017. Con Malcolm fuera, tal vez Cliff ya no se sintió atado al código de silencio de la hermandad. Está claro, la revelación de Cliff reescribe un capítulo crucial en la historia de AC/DC. Si el asunto hubiera salido a la luz en los 80, en el apogeo de la banda, ¿habría Angus sobrevivido a la reacción negativa? ¿Se recordaría igual? ¿Habría Malcolm dejado la banda? ¿Y Brian Johnson, que luchaba por ser aceptado como reemplazo de Bon Scott, habría sido arrastrado también? Quédate hasta el final. El giro final lo cambia todo. 2023. Meses tras las palabras hacerse públicas, ocurrió algo extraño. Una colección de recuerdos de backstage subastada en Londres. Entre los objetos, una nota firmada por A.I. para L. febrero de 1982. El contenido no se hizo público, pero fuentes de la subasta confirmaron referencia a En la carretera y una decisión que no puedo deshacer. La nota se vendió por casi $15,000 a un comprador anónimo. Aquí la situación se oscurece. La casa de subastas recibió una orden de cese y desista días después, de un equipo legal en Sydney que representaba a un cliente musical famoso. La nota fue retirada de la exhibición pública y cayó el silencio, pero las palabras de Cliff Williams siguen. Lo que empezó como una banda unida terminó con preguntas que nadie se atrevió a decir. ¿Era Angus Young un dios de la guitarra? ¿O un hombre que ocultaba doble vida tras el uniforme escolar? ¿Hasta dónde llegaría la banda para proteger Mito? ¿ADC era la máquina de rock definitiva? ¿O una olla de secretos, lealtades y silencios? Tú decides. Deja tus comentarios abajo. Quédate, porque la historia de la próxima semana trata de un guitarrista legendario que casi reemplaza a Brian Johnson y casi destruye a AC/DC. ¿Verdad? AC/DC nunca vivió en el estudio. Vivía en noches largas, reuniones cerradas, discusiones que no llegaron a documentales. Cliff Williams no habló durante décadas, no por miedo, sino porque en el mundo de AC/DC el silencio era lealtad. No cuestionabas la cadena de mando, no indagabas en los secretos, y sobre todo, no avergonzabas a la marca, pero entre la lealtad y la complicidad está la culpa. Y para Cliff, se vino abajo después de la muerte de Malcolm. Cuando el arquitecto de la banda falleció en 2017, tras demencia, la hermandad comenzó a fracturarse. El pegamento se había ido. ¿Y qué quedaba? Arrepentimiento. Cliff se alejó de entrevistas. En 2016 anunció su retiro por exigencias físicas. Pero amigos le dijeron a Kerrang en 2020 que el peso emocional era mayor. Él estaba cargando algo, dijo un informante. Se veía cuando Malcolm murió, como si algo oculto por años saliera. Para Angus, el silencio era estrategia. Nunca abordó el incidente de Lorraine, nunca lo confirmó ni negó. En público, seguía siendo el caricaturesco colegial, haciendo su duck walk en entrevistas y esquivando temas personales. Tras bambalinas, fuentes dicen que estaba furioso por los comentarios de Cliff, según contó un veterano road manager que habló anónimamente con Metal Hammer. Angus lo llamó traición y amenazó con acciones legales si la prensa publicaba la historia. Pero Cliff no se echó atrás, no se retractó de una palabra. Cuanto más callaba, más fuertes fueron ecos del pasado. Lorraine no era el único secreto. En 1984, grabando Fly on the Wall, las tensiones llegaron al máximo. Brian Johnson agotado, sesiones se alargaban, Angus distraído. Según el ingeniero Tony Platt, la banda estaba fracturada, con miembros clave sin reunirse por días. Era un caos, dijo en una entrevista en 2019. Malcolm y Cliff se quedaban en una sala y Angus estaba en otro lugar. Se sentía que fueran dos bandas. Nadie lo sabía. Pero ahora Cliff dice que lo sospechaba. No había terminado con Lorraine, aunque desapareció en el 82. Hubo señales de contacto, cartas anónimas a hoteles. Una mujer similar vista cerca de los autobuses en 2 ciudades. Un sobre Manila en la oficina de la banda en Londres marcado con una L. Nada se confirmó públicamente. Pero internamente, dice Cliff, nunca dejó de carcomerlo. Luego vino el incidente de Múnich. En 1985, AC/DC canceló la prensa. Oficialmente fue por intoxicación alimentaria, pero un exmiembro del sello confesó en Classic Rock que la cancelación fue por una pelea a gritos entre Angus y Cliff, que casi termina en renuncia. ¿El tema? La confianza. Según el representante, Cliff confrontó a Angus tras descubrir que alguien del equipo recibió un pago secreto, un ex asistente vinculado a Lorraine. Ese momento, dice ahora Cliff, fue cuando se dio cuenta de la verdad. No fue solo un error, era un patrón, un encubrimiento que ninguno reconoció. Esta es la parte que cambia el legado de AC/DC. En 1994, la banda firmó un contrato de distribución internacional, uno de los más lucrativos, con Elektra. Había una cláusula.
de confidencialidad. Todos los miembros estaban sujetos a una regla de no desprestigio sobre la conducta personal. ¿Por qué una cláusula así? ¿Por qué los abogados de la banda insistirían en silencio sobre hechos ochenteros? Esa cláusula, según Labeline, probablemente estaba ligada al riesgo de repercusiones por un antiguo enredo personal entre miembros principales. No se dieron nombres. Conocedores creen que era una póliza de seguro, una orden de silencio, y Cliff en 2022 quizás la haya roto. No te adelantes, lo que siguió cambió AC/DC para siempre. En 2023, Cliff Williams recibió una carta de los abogados de AC/DC por sus comentarios sobre Angus. No hubo demanda, pero el mensaje era claro: retráctate o enfrenta las consecuencias. Cliff no respondió, pero hizo algo que nadie esperaba. Donó todas sus ganancias de la última gira, más de $1 millón, a un fondo de educación musical para jóvenes en riesgo en Sydney, nombrando la beca en honor a Malcolm Young. En declaración dijo: esto es por la verdad enterrada y los errores que nunca corregimos. La reacción fue inmediata. Los fanáticos de AC/DC acusaron a Cliff de traición. Otros elogiaron su valentía. ¿Y la banda? Silencio. Angus no ha comentado. Brian Johnson, al ser preguntado en una radio australiana, dijo: esa es la historia de Cliff. Yo tengo la mía. Críptico, reservado. ¿Qué significa esto para el legado de AC/DC? Significa que la historia nunca fue sencilla, que detrás del trueno, los riffs y estadios llenos existía presión, agendas ocultas, decisiones personales y consecuencias que iban más allá de la música. Cliff Williams pudo haber sido callado, pero al final fue único dispuesto a romper el código, único que se atrevió a decir: otros susurraron años. Quizá eso es lo que más duele a los fans, pensar que la banda que adoraban sobrevivió no por la verdad, sino por el silencio. Cuando Angus tocaba Solos Inmortales, escuchábamos poder y rebeldía, y si también escuchábamos culpa, entonces ADC era hermandad o castillo de naipes sobre secretos. Tú decides. Comenta tus opiniones abajo y mantente atento, ya que la historia de la próxima semana revela la ruptura entre Metallica y una leyenda del rock que casi reemplaza a Kirk Hammett a espaldas de James Hetfield. Esto es Backstage Legends, donde historias conocidas son el inicio.